del CETESUR. Omar, contanos, por favor. Buenos días. Efectivamente creo de que el tema de cómo reducir los niveles de accidentalidad pasan porque toda la estructura del Estado efectivamente se ponga a trabajar al respecto. Y ve qué interesante esto. En el caso que refería, sobre el caso del bus que se fue en el río, evidentemente de que el culpable es el conductor, pero reflexionemos un poco. ¿Quiénes son los que autorizan los permisos de operación a estos vehículos? ¿Quiénes son los que garantizan la inspección técnica de estos vehículos? Eso significa de que evidentemente no está funcionando de manera deseable lo que es, ¿verdad?, la regulación y control en los servicios de transporte. Esto, por supuesto, no solamente tiene que ver con la modalidad de los buses interurbanos o rurales, esto tiene que ver con el sistema. Nosotros como organización, ¿verdad?, siempre hemos estado expuestos a distintas críticas, porque quiero comentarles de que la visión que tenemos como empresarios de la empresa cooperativa social, hombres y mujeres organizados con el deseo de vencer pobreza, trabajando, hombres organizados en la empresa cooperativa con el propósito de aportar desarrollo a este país. Nos hemos enfrentado con todos los gobiernos. Hay quienes dicen que somos la oposición permanente a los gobiernos, y eso no es cierto. Creo que vale la pena, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta que en 1971 las cooperativas eran sin fines de lucro. 2005, la reforma de la ley ubica a las cooperativas como empresas cooperativas sociales. Y es por eso de que nosotros, ¿verdad?, impulsamos, ¿verdad?, de forma franca, de forma abnegada, el desarrollo, ¿verdad?, de la empresa cooperativa social, que es dotar a esos hombres y mujeres inversionistas en los distintos municipios para brindar un servicio en la opción de que las autoridades municipales y el Estado se apropie efectivamente del papel que jugamos como empresarios del cooperativismo. Entonces, la sobresaturación, la falta de vigilancia de las instancias reguladoras, entonces vemos resultados como este. Entonces, ¿el conductor tiene responsabilidad? Sí, claro que la tiene. Pero, repito, ¿quién otorgó la autorización del permiso de operación? ¿Quién otorgó la inspección técnica de este vehículo? Y entonces es la autoridad, son los entes que deben de estar garantizando esta actividad, quienes están dedicados a otra cosa. Y algo también muy grave, Omar, y yo creo que nuestra población debe estar consciente, sobre todo la población de las áreas rurales. ¿Por qué los buses más viejos tienen que ser enviados a esa zona? Uno. Dos, la situación de los caminos. Los caminos están, con esta lluvia, son un verdadero desastre. Yo veo, personalmente, he visto el esfuerzo que hacen algunos buceros, algunos choferes. Incluso una vez me llamó la atención uno que convirtió un camión en un bus para poder trasladarse en una zona donde era puro lodo. Y el esfuerzo de ellos y la gente amontonada, unos sentados, otros de pie, otros arriba. Y es que, ¿por qué tenemos que ver nosotros a los ciudadanos del interior del país como ciudadanos de segunda clase y no darles la calidad del transporte que realmente necesitan? Yo pienso de que tiene que ver con la falta de visión y la apropiación de los funcionarios. Porque debemos de entender de que el funcionario es nombrado para ser facilitador, para cohesionar a la comunidad en función de que el sistema funcione. Y estos problemas, a nuestro juicio, su origen está en la desatención que hay en los distintos municipios alrededor de la temática del transporte. Si no, valoremos algo. ¿En qué empresa puede desarrollarse
si tiene una sobresaturación, si tiene competencia desleal y ruinosa. Y cuando hablamos de calidad, ¿verdad?, si usted tiene una competencia desleal y ruinosa, si tiene una falta de regulación, si hay ausencia de control de las autoridades que deben de garantizar quiénes son los que pueden brindar un servicio público, evidentemente que esto afecta a la calidad de forma directa. Y cuando tenemos autoridades reguladoras del servicio de transporte que no se preocupan por garantizar ese componente de calidad que tiene que ver, usted ya mencionaba algo, componente de calidad es cómo tenemos nuestras calles, nuestros caminos. Componente de calidad es que haya una efectiva regulación donde los vehículos que están autorizados para el servicio público sean efectivamente los únicos que brinden. El elemento de calidad, tenemos la preparación, ¿verdad?, de los conductores. Elemento de calidad, vehículo en óptimo estado. Elemento de calidad, garantizar una estructura de costo consensuada entre autoridad y transportista, una estructura de costo que verdaderamente sea objetiva, real. Elemento de calidad es que haya, ¿verdad?, una aduana que permita agilizar las cosas y que los impuestos se reduzcan. Elemento de calidad, efectivamente, es cómo está la policía apropiada sobre el papel de regular esta actividad. Entonces, las ausencias de este tipo de cosas, vemos efectivamente casos tristes como esos. Si me permite, licenciado Omar Miranda, estaremos ampliando este tema luego de nuestro cambio y a Carlos por aquí. Un día esto era ayer con mi invitado y yo decía que el accidente es cuando no lo puedes prevenir, que va sobre un huracán, por ejemplo, y agarró tu vehículo y no pudiste, o un derrumbe y no lo pudiste evitar. Pero si vas si tenés un vehículo, un bus, un taxi, una caponera, lo que sea, que no anda en buenas condiciones y ocurre un accidente, es porque el vehículo no andaba en buenas condiciones, o porque hubo imprudencia del conductor, o porque hubo X, Y, Z razón, pues entonces eso no es un accidente. Tratemos de prevenir. Por ejemplo, a mí me llama la atención los certificados, lo que estamos diciendo, certificados, ¿cómo le llaman? Está el certificado de operación, sí, está la inspección técnica, la inspección vehicular. Inspección técnica a los buses, a los taxis, a los particulares, todo. Y las caponeras que andan hasta 4 o 5 personas tienen inspección. Y los que andan conductores, los que conducen, pasaron algún curso, tienen seguro. Entonces, creo que había más de 20 y pico mil caponeras. No es que tenga nada contra las caponeras, pero es que una cosa es que sirvan dentro de un municipio de rural, una zona rural, y otra cosa cuando uno mira en las carreteras, circulando a gran velocidad. Casualmente acaba de identificar otro elemento necesario para la calidad del servicio, y es de que cuando hay una visión de distorsionar y no de regular, como es el caso de las distintas alcaldías, mencionemos Granada, León, Chinandega, Sébaco, Río Blanco, y puedo seguir hablando de los distintos municipios, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Es de que aquí hay una confusión entre desarrollar la actividad de cuenta propista. ¿Eso es malo? No. En otras sociedades lo están haciendo, pero lo están haciendo en orden. Es decir, un cuenta propista no puede convertirse en un violador de un marco jurídico en un sistema, como es el caso de las motos y de las bicicletas. Y vea qué interesante esto. De acuerdo a la ley, quienes deben de regular el transporte son las municipalidades con las oficinas municipales de transporte. Pero hay casos, distintos municipios como Managua, como mencionarlo como un aspecto emblemático de la arbitrariedad, es que el FNT está suplantando la actividad, la función de la instancia reguladora. Entonces, ¿cuál es el argumento? Expliquemos eso. El FNT, la Federación Nacional de Trabajadores, es un organismo sindical. ¿Qué tiene que ver un organismo sindical con Intrarma, por ejemplo? Bueno, hay una federación
afiliada al FNT, ¿verdad? Que es la que organiza y aglutina a los cuentapropistas. Entonces, ¿qué cosas están haciendo? Ellos se han dado la tarea, ¿verdad?, de organizar a los trabajadores cuentapropistas que están en los semáforos, en distintas actividades. De repente, ¿verdad?, a ellos se les antojó crear sindicatos, ¿verdad?, de motos, que por supuesto, ¿De moto o qué? mototaxi y la bicitaxi. Y vea qué interesante, sin tomar en cuenta ese marco jurídico. Hay quienes se molestan conmigo cuando expreso de que en esta sociedad necesitamos ciudadanos que impulsemos, ¿verdad?, acciones que vengan a darnos estabilidad, a ciudadanos que actuemos apegados a derechos. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, el presidente de esta federación actualmente es un diputado. ¿Y cómo entender que un diputado verdaderamente está al frente de acciones? Pero no es el presidente de la asamblea. No, es otro diputado. Así otro es, diputado. otro diputado. Entonces, de la federación de todos estos de cuenta propista. Pues que cuando dice cuenta propista, es que así se llama. Claro, son todos aquellos que se dedican por cuenta propia a un negocio, como bien decir lo que se llama negocio informal, y que el Banco Central dice que eso genera empleo, fruta, de comida. Es decir, todos se están organizando, los venden mango, los que venden chuchería, bisutería y en un supermercado, los que venden guayaba, los que venden piña, porque ahora... Y es correcto, porque necesitamos efectivamente que esta gente se prepare para que brinde un buen servicio, que se capacite para ir escalando, ¿verdad?, de condiciones sociales. Eso lo vemos bien. Pero le voy a mencionar otro caso que lo va a sorprender. Hombre, si efectivamente aquí el transporte, en el caso del transporte colectivo, es subsidiado, entendiendo de que los usuarios, ¿verdad?, tienen ese beneficio, ¿cómo entender de que esta misma federación está organizando a los que hacen que el costo del pasaje se duplique? ¿Cómo entender eso? Entonces ya es común ver en cualquier parada a alguien que usted le dice, ¿ando tarjeta? No. Entonces el pasaje son 2.50, ¿verdad?, y el nomasito se te sube 100%. 5 y te marco. No, eso no, y es cierto lo que está diciendo. Aquí sí, pero observado a veces en las paradas, bueno, entonces el esfuerzo del Estado invirtiendo millones para subsidiarlo, sin embargo, ¿verdad?, vemos como natural a alguien que le aumenta el 100% a la tarifa del transporte. Y organizado. Es decir, ya están organizados, sí. De marco. Entonces, ¿estamos ante qué? Ante una actitud. ¿Tenemos que organizarnos como sociedad? Por supuesto que tenemos que organizarnos, pero no podemos organizarnos para crear, ¿verdad?, inestabilidad. A ver, le voy a comentar otra cosa interesante. Si aquí nosotros efectivamente organizamos a los cuentapropistas, evidentemente que son parte activa de la economía. Pero si tenés, por ejemplo, la cantidad, aquí en Managua, yo ya no podría decir cuántas motos hay como mototaxi. Yo no puedo decir cuántos triciclos hay, porque en el día a día van saliendo. Un caso elegante. La ley establece distintas modalidades en el caso de taxi. Tenemos taxis ruleteros y taxis de parada. Pues elegantemente, solo porque son FNT, taxis ruleteros están brindando el servicio ya desde hace varios meses en el aeropuerto como taxi de parada. A ver, se entiende taxi de parada los que prestan un servicio en un determinado lugar. Aeropuerto, hoteles. Nada más. Entonces, ahora usted va al aeropuerto y se va a encontrar que hay taxis que son autorizados para ruletear, pero están como de parada. Y se impusieron y llegan a aparcarse ahí, sí es cierto, yo lo he visto. Llegan a aparcarse ahí como que si fueran taxis del aeropuerto, y es más, son taxis que uno no sabe la calidad de conductores que hay, porque mucha gente viene, son extranjeros, o los mismos nicas vienen como dicen, entusiasmados porque llegan al país, y por montarse en cualquier vehículo, hasta pueden ir ponerse que los roben. En este caso,
creemos de que ahí es donde nosotros decimos, el FNT está reemplazando la función del Tranma. ¿Por qué? Porque el FNT, ¿verdad?, a través de esa federación de cuenta propista, está violentando el marco jurídico que funciona una modalidad del taxi. ¿Son taxistas? Sí, pero están autorizados para ruletear, no para hacer competencia desleal a los que ya están autorizados como parada. Y eso sin meter lo que el problema que poníamos aquí, que yo me quedé realmente sorprendido de la cantidad de taxis piratas que hay, que casi es similar a la cantidad de taxis autorizados. Ahora entonces, es normal. Esto es una anarquía ya. Ahora es normal, por ejemplo, cuando hay actividades de carácter política, es normal ver, ¿verdad?, la gran fila de motos y la gran fila de carros con placas particulares, pero con la banderita del FNT. ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, para que la empresa cooperativa social verdaderamente tenga estabilidad, necesitamos funcionarios responsables. Para que el sector pueda, ¿verdad?, desarrollarse, necesitamos que el Estado como tal induzca, promueva que los funcionarios sean los primeros en respetar el marco jurídico del derecho de los distintos sectores. Es decir, nosotros no estamos diciendo queremos que nos traten de manera especial. No, lo que nosotros decimos, señores directores de transporte, apeguémonos a la ley y busquemos soluciones para que podamos efectivamente desarrollar el sector. ¿Y desarrollar el sector qué significa? En el caso de lo que nosotros concibimos como parte activa de la empresa cooperativa Fenicotaxi. Hombre, desarrollar el transporte activo tiene que ver con educar a nuestra gente. Y te voy a poner el caso de Río Blanco. Hicieron un esfuerzo los compañeros de sacar Yaris del año. En respuesta o en reconocimiento a ese esfuerzo que hizo la alcaldía, permitir más de 40 carros piratas. Viejos. Carros viejos. Tenés el otro ejemplo, Granada. 217 concesionarios autorizados con una flota bastante bien. Vos sabés que los granadinos son medio fachentos. Vos vas a ver ahí Yaris, vas a ver Toyota, muy poco carro coreano. ¿Qué es lo que hizo la alcaldesa? 600 y pico de carros piratas. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, es necesario efectivamente de que la estabilidad va a venir como cuando nuestros funcionarios actúen en concordancia para lo que fueron nombrados. Y aquí quiero dejar claro algo. Nosotros como empresa cooperativa social, como líderes gremiales, no estamos en oposición a nadie. Pero sí, efectivamente, que reaccionamos de acuerdo al derecho que nos da la ley cuando un funcionario de la municipalidad nos quiere pisotear o arrebatar ese derecho y poner en riesgo la inversión. Voy a poner un ejemplo que tal vez no viene al caso, pero hay cierta afinidad. Lo que está planteando vos se está observando en otras actividades profesionales y en otros oficios. Por ejemplo, he visto cómo se han multiplicado en algunos, yo no lo voy a llamar centros comerciales, algunos caramancheros, en los mercados una especie de ópticas. Venden anteojos y ahí nomás ya tienen aparatos que te toman la medida, entonces llega cualquier persona sin muchas posibilidades económicas, le toman la medida, le ponen los anteojos por 500 o 1000 pesos y se llevan sus anteojos. Yo conversando con un prestigioso médico oftalmólogo, me dice que es un peligro para la vista, un peligro para la economía, un peligro para la persona, porque son productos de muy mala calidad. Entonces hay una proliferación, o sea, esto es parecido a lo de los taxis. Mientras hay clínicas oftalmológicas de calidad, optometría, clínicas de optometría, etcétera, etcétera, ahora en los mercados ya existe ese tipo de servicio. Y la gente va allí y lo peor es que va con confianza y no saben que están jugando con sus ojos. Digo esto porque también sucede con otras actividades. Pues. Hemos visto el caso de los curanderos, que ahora dicen que te curan de todo y te curan más que un médico. Estamos poniendo de que hay una anarquía en este país, no solo en el caso del transporte, como decía, rural o interurbano, en el selectivo, en el transporte urbano, el caso de la caponera, que los triciclos, que los taxipiratas. Hombre, esto es una barbaridad.
Si me dan un chance, por favor, porque son las 9:30. Después del cambio vamos a permitir que tenemos varias llamadas ya para que conversen aquí con nuestro invitado Omar Miranda. Estamos con el licenciado Omar Miranda, el dirigente del sector transporte, y como le decía, está poniendo el dedo sobre la llaga. Es terrible la anarquía que estamos viviendo en este país y lo que estamos haciendo es evitar más tragedias como las que hemos tenido. Tenemos llamada. Adelante, por favor. ¿Escuchamos? Sí, le escuchamos. Adelante. Ahí el señor habla de organización, de control, de organización, todo eso está bien. Pero lo primero que hay que normar es la conciencia de cada transportista. Por ejemplo, aquí en Granada, que hay gente de los taxis que tienen hasta 2, 3, 4 taxis. Pagan a la gente para que les mantengan los taxis y luego les tienen que dar 1.000 pesos diarios. Imagínense usted con 3 taxis. Entonces, los otros también tienen derecho a ganar, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que hay que normar, lo que no tenemos que normar son los señores que andan de volante, ¿verdad? Porque se ha vuelto esto una cooperativa monopolista. Por ejemplo, la cooperativa de transporte hasta tiene interurbanos, tiene locales, tiene andares, tiene mandados, pero no es que los demás trabajen. Entonces también esto es de conciencia, ¿verdad? Y lo otro es la manera en que se administra el dinero. Yo no sé qué va con un taxista que me dijo, desde que yo debe andar con mujeres, y el patrón me da las mujeres, mira, para mantener el salario a mi familia. Entonces todo eso tiene que empezar también por la conciencia. Muchas gracias a ustedes. Una llamada que tenemos otra pendiente. Interesante, ¿no? Lógicamente la conciencia de la persona. El más responsable es el ciudadano, el conductor. Pero al respecto, fíjate de que creo que ese tipo de cosas son como un mito. ¿Verdad? Porque cuando nosotros hablamos de regulación, cuando nosotros hablamos de control, estamos hablando de que la actividad del transporte, las autoridades y los transportistas lo miren como lo que es, ¿verdad? La autoridad regulando una actividad, un derecho de la población. Es la autoridad quien debe garantizar no solo que hayan vehículos brindando el servicio, es que también debe estar alrededor de la calidad, de la seguridad. Y en el desorden, o en la desatención, evidentemente que son dos grandes elementos ausentes, lo que es la seguridad y lo que es la calidad. La otra cosa es de que efectivamente yo estoy hablando aquí por ese subsistema como es el sector de taxi, pero también quiero comentarle, ¿verdad?, a la población de que la ley, ¿verdad?, desde el momento en que tipifica empresa cooperativa, recuerden de que el servicio de transporte se otorga a través de una concesión que otorga efectivamente el Estado a través del MTI o de la municipalidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que no hay ninguna limitación. Por ejemplo, Ramiro, si quiere efectivamente desarrollarse en la actividad del transporte, en lo que debe de tener es recurso para comprar la concesión, recurso para comprar el taxi. Es decir, no hay ningún pecado que alguien tenga 1 o 2 o 3 vehículos. Lo que debemos de verificar nosotros es que si ese que tiene 3, 4 vehículos está autorizado, si tiene concesión. En Granada, por ejemplo, los prestamistas tienen hasta 10 carros privados, carros particulares, o sea, que andan taxiando. El caso de un funcionario de la parte judicial sale de su trabajo, se monta en su carro y va a taxiar. Esas son las cosas en las que nosotros decimos, a ver, nosotros no nos oponemos a que aquí la gente que quiera ser transportista efectivamente introduzca, pero ¿qué decimos? La ley establece que debe hacerse un estudio. Ese estudio va a determinar si hay necesidad o no hay necesidad de aprobar más concesiones. Sí. ¿Y cómo se debe gestionar? A través de una licitación, es decir, donde el transportista va a asumir una responsabilidad, el derecho a explotar una concesión que va a ser una inversión y que la contrapartida es que la municipalidad y el Estado le garantice estabilidad para que esa inversión verdaderamente el hombre pueda seguir desarrollándose. Sí, el revisado no es funcionario público, es dirigente del sector transporte, un hombre que conoce muy bien el tema, por eso lo hemos traído, porque necesitamos prevenir accidentes.
que se continúen produciendo situaciones terribles como las que cada semana tenemos que conocer. Yo creo que no nos va a quedar tiempo todavía con más preguntas, porque no nos quedan 5 minutos. Yo recuerdo hace 15 días, y no sé si vos también, y nuestros oyentes, un accidente que hubo aquí por Trinidad de un muchacho de 18 años manejando una Hilux con 4 muchachos más a gran velocidad, se dio vuelta, se mató a los 3 que iban ahí, él quedó vivo, pero a los 18 años ya con licencia y manejando un vehículo de eso de noche, alta velocidad y borracho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchos factores, como vos decís, que hay que tomar en cuenta. Pero no, en el caso del buceo, como no viene el señor, el que sale la culpa solo del buceo. ¿Sí, Omar? Sí, pero fíjense de que creo de que nosotros como sociedad nicaragüense debemos efectivamente de pasar de la actitud demandante a la actitud ofertante. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que ya tenemos muchos años de quedarlo únicamente con visibilizar el problema, identificar el problema, pero hasta ahí llegamos. El que se siente multado por el policía de tránsito, que sabe que es injusta, no hace uso de su derecho que la ley establece. Vemos que un funcionario efectivamente está haciendo cosas que afectan, ¿verdad? Y sencillamente nos quedamos con eso. Y generalmente existe el pensamiento de decir, bueno, es que lo que pasa es de que son los mismos, ¿no? La verdad es de que nosotros debemos, en principio, de hacer uso de lo que decía la compañera vicepresidenta. Decía, cada ciudadano debe convertirse en un contralor social. Y un contralor social es aquel que vigila, ¿verdad? Que atiende, que es capaz de reconocer lo bueno que se está haciendo, pero también es capaz de alzar su voz en aquellas cosas que se están haciendo mal, buscando ese cambio benéfico. Entonces, ¿hay herramientas para que nosotros podamos corregir esto? Sí, las hay, pero hace falta que seamos beligerantes, que seamos consistentes y sobre todo entender de que los problemas cuando van surgiendo son pequeñitos, pero en el tiempo, como no los atendemos, se convierten en problemas grandes, como el caso que tenemos, el caso del servicio de transporte en el taxi. Sin embargo, vea qué interesante, nosotros nos dimos a la tarea de ir organizando de acuerdo a aquellos municipios donde tienen los mismos problemas. Logramos visibilizar el problema y hoy muchos municipios están siendo atendidos. No como nosotros esperamos, pero ya logramos efectivamente hacer del conocimiento del municipio y del gobierno central que funcionarios no están haciendo su papel. Y decir esto, por supuesto, muchos compañeros que todo lo politizan. Es decir, usted estornuda y entonces está haciendo política, según ellos. Lo que pasa es que en el fondo hay una situación, y un oyente lo dijo claramente. El accidente del sábado, vemos el tema. Sí. Desde hace 8 años se está pidiendo que se construya ese puente y el alcalde que va a ser reelecto no hizo absolutamente nada. El camionero que llamó, que dice que tiene que pasar 4, 5, 6, 7, 8 ríos, ahí no hay puentes. Ahí lo que hay son criques y buscan cómo pasarlo. ¿Por qué no se construyen esos puentes? ¿Por qué no se invierte más en la producción, en el sector agropecuario, en el sector rural, y menos aquí en Managua, que Managua es la cara bonita de Nicaragua? Parques bonitos, esto aquí, un estadio que vamos a inaugurar, un estadio de fútbol, árboles por todos lados, iluminados, pero no hay puente para sacar la producción. Pero también lo que debemos de entender como ciudadanos es de que para garantizar la defensa de nuestros derechos debemos de hacerlo de forma organizada. Y cuando solo nos quedamos expresando opiniones desde el punto de vista individual, criterios de forma individual, muy poco podemos efectivamente incidir en cambios, muy poco podemos incidir, ¿verdad?, en las políticas. Entonces, hay que organizarse, hay que visibilizar el problema, hay que entender, ¿verdad? Porque nosotros decimos, a ver, yo no soy político, yo soy un dirigente gremial, un dirigente que cree en el desarrollo de la empresa cooperativa social y que, por supuesto, al ver que hay funcionarios que actúan, ¿verdad?, al margen de la ley, por supuesto que mi responsabilidad es expresarlo, visibilizarlo, pero también presentar propuestas. Claro, y lo que estás diciendo me parece que esa es la conclusión, hay que estar organizado.
organizados desde el barrio, organizados desde el gremio, desde los sindicatos, desde la ciudad, en los municipios, ya sea como movimiento, como asociación, como partido político. Por ejemplo, los ciudadanos que utilizan ese ferry ahí pensaban que escriban una carta, que se unan, que venga un dirigente, que venga aquí al Ministerio de Transporte y decirle, señores, desde hace 8 años. El caso de los compañeros del mercado de Masaya, no encontraron respuesta en Masaya, se vinieron a Managua. Es que ese es el problema. Ese es el problema, que todo se resuelve en Managua y eso no puede ser así. Ese es el gran problema que tenemos y eso no lo digo yo, lo dijo el consejero de la Embajada de Estados Unidos, lo dijo el BID, dice todo está centralizado en Managua y en el cultivo. Entonces, ¿para qué están los alcaldes? Esa es la gran pregunta. Lo mismo que ocurre en la asamblea con la discusión de ley, que los manda con trámite de urgencia y ya las comisiones no funcionan. Ya no funciona, ¿no? Ya renunciamos, ya no bueno, solamente ya nos estamos despidiendo. Gracias Omar, creo que ha sido bien interesante tu aporte y en otra oportunidad pues, vamos a abordar el problema de los peatones, como vos decís, el problema de la vía y la responsabilidad que tienen los funcionarios. Nos despedimos, gracias. Mañana, ¿a qué hora estaremos? A las 9.